aqui. Isso aí. Muito bom. Começamos então? Cecília, eu vou fazer como fizemos outras vezes. Vou colocar você como co-anfitriona, ok? Ok, pode ficar tranquilo. Aí, se alguém pede para entrar, você autoriza. Ok. Pronto. Façamos uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocarnos en presencia de María, en presencia del Espíritu Santo, que Él nos ilumine y nos ayude en este día, en este encuentro, para poder conocer un poco sobre, no apenas sobre la historia de Israel, mas sobre el plano maravilloso de Dios para a salvação da humanidade. Falar de Israel é falar de sua história, é falar de nossa história, é falar da história da salvação. Então vamos pedir a Deus isso, que nos abra o coração e a mente, para poder penetrar un poco más en este grande misterio. Y vamos a colocar ya desde agora na protección de María, a viagem, que ya falta muy poco, as famílias de vocês, que ela acompañe y cuide enquanto nós estamos viajando, y todas nuestras intenciones, que ela también pegue y leve lá no céu, diante do altar de Deus. Ave María, cheia de graça, o De Senhor é graça. convosco. Bendita sois vós entre las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro ventre, Jesús. Santa Santa María, Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito Filho, Santo. Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, hoje vamos falar sobre a história antiga de Israel. A verdade, eu vou tocar um tema que existen diversos níveis. Terá quien conhece melhor essa história, porque conhece a Bíblia. Básicamente, nossa fonte principal, como veíamos também antes, é a Sagrada Escritura. Mas, às vezes, entre os peregrinos, há diversos níveis. Unos conhecem mais, outros conhecem menos. E, de todos modos, para todos é sempre bom dar um repasso à história de Israel. Então, vamos a comenzar sin más. Antes de meternos en la historia propiamente tal, vamos a dar algunos elementos importantes históricos alrededor, digamos, de la historia de Israel. Antes de ver la historia de Israel, veamos o qué estaba aconteciendo en el mundo. En cuanto Israel surgía como nación, aparecía en el plano geográfico del mundo. Aquí encontramos primero, la primera parte de esa historia, como ustedes ven, aquí está Israel, ¿no? Aquí en el centro. Él está muy estratégicamente colocada aquí en el centro del mundo antiguo, ¿no? Del año 2000 antes de Cristo al año 587 antes de Cristo, existió uno de los imperios más duradouros y más grandes de la historia de la humanidad. Olha que durou 1500 anos, né? Nem os romanos podem falar isso. É o Império Egípcio, não? Eles eram grandes construtores, eram grandes organizadores, digamos, da sociedade. Eles dominaram a arte da navegação e, bom, se convirtieron en un grande, grande imperio y tenían un ejército muy bien organizado. Para aquella época era muy importante. Aquí entonces vemos el imperio, el imperio egipcio que estaba aquí. Israel caía todo dentro del imperio egipcio. Había otros imperios, el imperio el imperio asirio, el imperio babilónico, mas olha Babilonia, por ejemplo. Él será muy importante, pero en esta época es pequeño. Está apenas aquí, ¿no? Entonces, los otros imperios son todos pequeños, son reyes de segunda categoría. O egipcio era, o faraón, era o grande emperador del mundo en aquella época. Y Israel caía, entonces, sob dominio egipcio. Después surge
o imperio persa, o sea, en Babilonia, ¿no? Vienen los persas y consiguen fortalecerse, les expanden y conquistan Israel, ¿no? Ahí ustedes ven lo que pertenecía antes a Egipcio, llegaron los babilonios y él es Nabucodonosor, compañía, ¿no? Y les conquistaron todo eso. Ese periodo de la historia va a ser muy duro para Israel, porque realmente Nabucodonosor, el rey babilónico, sirio, ¿no? O persa, él conquista y destruye Jerusalén, lleva presos, exilia mucha gente, en fin, ellos van a ficar 70 años exiliados, los judeos, fuera de su tierra, porque parte de la política de este emperador era que cuando conquistaba una tierra, él le pegaba a los hombres, las mujeres y los mandaba a otro lugar y traía personas de otros lugares para ser misturadas con los que moraban ahí en Israel, por ejemplo. Entonces, de esa manera, él, digamos que disolvía esa cohesión natural que existe entre familias, entre culturas, entre personas de una misma nación, para evitar también resistencias y rebeliones contra o emperador. Entonces, babilónicos fueron sobre todo grandes constructores también, ¿no? Mas, sobre todo grandes comerciantes, grandes comerciantes. Bueno, ahí entonces surge otro imperio, olha que este va desde el 577 antes de Cristo al 537, 50 años, duró poco. Después aparece el rey Darío, ¿no? El Medo, el rey Meda, y él conquista Babilonia, él expande un reino que prácticamente va a llegar hasta la India, y aquí, como ustedes ven, hasta la mitad de la península turca, y él conquistará después todo eso. Entonces, todo lo que era, como conquistará también el imperio babilónico, todo lo que era babilónico pasa ahora a estar sob dominio Meda, ¿no? Del rey Darío. Ahí va a ser cuando ya este nuevo rey va a permitir a los judeos voltar de nuevo a su ciudad, a popular de nuevo a su tierra, ¿no? Él no tenía esa política de los reyes persas, ¿no? De misturar las razas y las culturas. Después aparece este personaje, el figlio del rey Filipo de Macedonia, famoso Alexandre Magno, que con 20 y pocos años, acho que 21, 22, se convierte en un grande general, un grande estratega. Él tenía una capacidad y una estrategia militar extraordinaria, muy revolucionaria. Él desenvolvió muchas técnicas de guerra y armas que en esa época eran desconocidas. Él tuvo un ejército extremadamente bien entrenado y altamente motivado por él como un verdadero héroe y un verdadero líder de todo. Y él va a comenzar con una presa impresionante, una serie de conquistas que dejan al mundo y la historia de boca abierta. Él va a salir de Macedonia, conquistar toda Turquía, después irá a Israel y conquistará también Israel, conquistará Egipcio, y el grande sueño de él es conquistar todo el imperio del rey Darío. Entonces, él se aventura a India, ¿no? Y como ustedes ven, se crea entonces el imperio griego. Este imperio helenístico griego va a ser muy importante también porque él expande a cultura griega, ¿no? Grecia tenía sido en cierto sentido, un milagre cultural en la historia de la humanidad, porque piensen que en esa época, estamos hablando del 336 antes de Cristo, ¿no? Piensen que en esa época, Platón, como vimos, era del século cuarto y había otros más antiguos, del século quinto antes de Cristo, etcétera. Entonces, en una época donde los pueblos eran muy primitivos, donde apenas dominaban el arte del metal, ¿no? Del ferro, y los griegos tenían grandes escuelas, grandes tribunas, filosofaban y discutían sobre mil temas, desenvolvieron mucho el pensamiento filosófico, etcétera. Entonces, todo eso fue con que Grecia fuese no solo no apenas un grande conquistador con Alexandre Magno y Filipo seu pai, mas también extendiera por todo el imperio de Alexandre Magno a cultura desenvolvida por los grandes pensadores griegos.
E isto vai ser extremamente importante para nossa formação da cultura ocidental. Una de los condimentos, de los elementos que componen nuestra cultura occidental es la filosofía y la cosmología del pensamiento griego. O segundo elemento vai ser la concepción do direito romano y la capacidad extraordinaria que los romanos tenían para la organización. Y el tercer elemento va a ser o cristianismo, ¿no? Entonces, la cultura y el derecho romano, la administración de ciudades y de gobiernos que los romanos tenían, la filosofía y la cultura que los griegos tenían y la religión cristiana que va a tocar, va a formar esas tres coordenadas, forman o que hoy nos conocemos como la cultura occidental. Entonces, ahí viene Alejandro Magno y conquista todo eso, él muere extremadamente joven y distribuye o seu imperio entre sus generales. Después, en el 117 a.C., se forma el triunvirato. Eso no, en esta época, 117 a.C., o Imperio Romano no era tan grande como aparece en los mapas, era más pequeño. Mas se forma el triunvirato y comienza todo ese crecimiento y esa expansión del Imperio Romano, que es una verdadera obra civilizatoria, ¿no? Muy grande. Ahí les llegarán, el rey Julio César da un golpe de Estado en pocas palabras y él se torna emperador único y a partir de él un monte de emperadores que extenderán cada vez más con ese ejército increíble que vestían, que eran las legiones romanas, y con la organización y con su tolerancia. Él era muy tolerante en cuanto a los pueblos conquistados, ¿no? Para respetar su cultura, respetar su religión. Eles no querían impor nada, ¿no? Ahí ustedes ven, por ejemplo, en la historia de Jesús, Pilato convive con los fariseos, con los saduceos, les deja hacer sus cosas, ¿no? En fin, hacían los romanos, no se inmiscuían, no entraban en políticas culturales y cosas de política y cultura, digamos, local. Y eso fue con que el imperio, él era muy pragmático, paga impuesto, algunos derechos los romanos tiraban de los pueblos conquistados, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la pena de muerte. ¿Por qué Jesús es muerto por los romanos? ¿Por qué él es crucificado? ¿Por qué Caifás? ¿Por qué los sacerdotes llevan Jesús diante de Pilatos? Porque ellos, como judeos, que era un pueblo sometido, no tenían autorización de Roma para matar a ninguém. Podían dar máximo 39 chicotadas, ¿no? Un flagelo de 39 golpes, y solo hizo, ¿no? Y de ahí para abajo, otras penas también, mas solo podían juzgar, digamos, robos y cosas pequeñas. Si alguien merecía a muerte, ese caso tenía que ser estudiado por el derecho romano, por los jueces romanos, tenía que ser juzgado por un juez romano. En este caso, el caso de Jesús, es Pilatos quien ejerce ese papel. So que claro, ya sabemos la historia, ¿no? Él no va a asumir ese papel, él sabe que Jesús es inocente, sabe que Jesús fue entregado por los sacerdotes por inveja, mas para no tener más problemas, él no está ni ahí, la verdad, él va a entregar a Jesús a crucificar. Bueno, ahí está el Imperio Romano, que también va a conquistar. En esta época, en la época de Tiberio, cuando Tiberio es emperador, es que Jesús nace y Jesús desenvuelve su obra, ¿no? Más Israel, ahí ustedes ven, está dominado por Roma. Eso va a durar hasta el 476 después de Cristo, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, el de Oriente va a durar hasta el 1100 alguna cosa. Muy bien. Ahora vamos a ver propiamente Israel. Israel, tenemos aquí un mapa. Esto es Israel no tiempo de Jesús, ¿no? O sea, estamos en el año cero. Nós temos dos grandes periodos en la historia de Israel. Desde el surgimiento del pueblo de Israel, con la historia de Abraham, etcétera, que acontece 2000 años antes de Cristo, hasta el año 70. ¿Qué aconteció en el año 70? Después de Cristo, y Jerusalén fue destruida por los romanos, ¿no? Entonces, digamos, los judeos se rebelaron contra Roma en el año 70. Ahí el emperador mandó a Tito. Tito era general en aquella época, después se tornará justamente por la victoria en esta batalla como emperador de Roma. Y entonces destruirán todo Jerusalén, matarán un monte de gente y dispersarán al resto del pueblo de Israel. Ahora Roma ya no permite más la cultura porque ellos no respetaron
¿no? Das leis do imperio, ¿no? Então, anos 70, tal como Jesus tinha falado e profetizado, a cidade de Jerusalém foi destruída. Y después, el segundo periodo, el moderno, ¿no? Que surge pela aprobación, ahí yo puse 1946, ese es el año de aprobación del Estado de Israel y del Estado palestino por mayoría absoluta en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Más el Estado de Israel propiamente tal se constituye al año siguiente. Ellos llevan un año para organizarse y al año siguiente, eles instituyen, hacen una elección y escogen al primer presidente. En fin, ahí comienza el primer gobierno judeo, 1947. Hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta 2023, ¿no? Ainda está con la cifra, la data del año pasado. Entonces, esos son los dos grandes periodos de la historia de Israel. ¿Qué aconteció entre el año 70 y el año 1946 con Israel? Foi terra de muitos, aqui não dá já para falar, muitos impérios, não? Primeiro foi o Império Romano, depois caiu o Império Romano, está o Império Bizantino. Depois do Império Bizantino, que foi muitos séculos, van a vir os muçulmanes e eles van a conquistar toda a terra de Israel. Y los musulmanes van a ficar muchos años, ellos llegan en el 667 y van a ficar por mucho tiempo. Ahí, después de los musulmanes, vienen las cruzadas, ahí hay una cierta coexistencia, siguen dominando los árabes, los cristianos comienzan a tener más presencia, después el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, todo esto se conforma en una gobernación, no sé exactamente la palabra cuál es, más inglesa, ¿no? Es un territorio dominado por los ingleses. Ellos no tenían la pretensión, ¿no? De anexar a Israel, ¿no? A su territorio, más hasta la Segunda Guerra Mundial, eso va a ser un protectorado, esa es la palabra, un protectorado de Inglaterra. Y después, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el Estado de Israel de nuevo. Aquí vamos a tener ustedes ven que Israel es una faixa estreita y longa, ¿no? Pues ven, en este otro corte, en esta otra imagen, vemos cómo es Israel. Israel tiene el mar a un lado y tiene dos, digamos, cordilleras. La principal, esta central, que sube desde el mar hasta más o menos esto, ¿no? 2.500 metros, que está Jerusalén, y después cae. Ahí viene una descida muy profunda. Nos vamos, aquí embaixo está Jericó, nos estaremos ahí, estaremos en el Mar Morto, todo eso. Lo impresionante es que esto está a 250 metros por debajo del nivel del mar. Este lugar del Mar Morto es el lugar más profundo de la Tierra. No existe otro lugar más profundo. Por eso que este Mar Morto es un mar morto, porque el agua del Jordán llega ahí y no tiene por dónde salir. Él simplemente se acumula y con el calor se evapora. Y después tenemos esta otra cordillera, ¿no? Con el Monte Amán que hace la frontera con Jordania. Entonces, prácticamente esta estructura ustedes encuentran desde el norte de Israel, desde Galilea, ¿no? En Galilea están muy atenuadas estas cordilleras, además se las van creciendo a medida que van para el sur, hasta llegar al desierto de Judá, que es el lugar donde está Jerusalén. Y ahí entonces, de ahí para abajo, se fica todo plano, ¿no? Toda la península sinaítica, ¿no? Ya Egipto, todo eso ya fica plano, es un grande desierto. Entonces, esas son las coordenadas geográficas e históricas. Ahora vamos a entrar en la historia propia de Israel, especialmente la historia del Antiguo Testamento. Hola, que cuando yo falo del Antiguo Testamento, estamos hablando de un libro también judaico, que a Torah. A Torah, todo en nuestro Antiguo Testamento está, no todo, ¿no? Está contido en los 5 primeros libros de la Biblia, que nos llamamos de Pentateuco, o sea, o Génesis, los Números, el Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros están contidos, constituyen a Torah judaica y cuenta la historia antigua de Israel. Después los judíos tendrán otros libros, ¿no? Con los profetas. Y después, que se llama así, los profetas. Después ten otro libro que se llama
o Talmud es el resumen que contiene todas las leyes de la tradición y de la cultura judaica. Después está el Mishnah. El Mishnah es un libro que contiene los comentarios que los sacerdotes hacen de las profetas y también de la Torah, ¿no? Y los comentarios más importantes, todos ficaron consignados. Son comentarios, son, digamos, análisis, exégesis, ¿no? De los libros antiguos también son conservados porque muchos de esos rabinos son rabinos muy famosos de la antigüedad de Israel, ¿no? Eso se llama el Mishnah. Muy bom. Entonces, vamos a hablar básicamente de la Biblia. Falar da historia de Israel es falar da Biblia. Agora, a Biblia é um livro complicado, não? Eu sei que talvez vocês já tentaram estudar a Bíblia e realmente uno se perde, muitas coisas não se entendem, etc. Isso acontece porque, na verdade, a Bíblia não é um livro, não? A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia está composta por 70 libros. E esses 70 libros fueron escritos por diversos autores en diversas épocas históricas, en diversas culturas, en diversas lenguas. Entonces, lógico, el no tener un fio conductor claro, no es evidente. Mas a iglesia consideró, y también los judeos consideran, en la parte que a él les corresponde, ¿no? Consideran eso un libro inspirado por Dios. Y en cuanto al libro inspirado, ela tem un clarísimo fio conductor, sí. ¿Y cuál es ese fio conductor? Ese es a alianza. En el fondo, a Biblia es a historia da alianza entre Deus y el povo de Israel, entre Deus y la humanidad. También esa alianza acabará siendo conosco. Entonces, si uno pega a Bíblia e faz um análise em base às alianças, tudo começa a ter seu lugar e seu sentido. Então, é isso que vamos a tentar entender. Aqui vocês encontram as 5 alianças, as seis alianças que Deus faz com Israel. Em primeiro lugar, Deus faz uma aliança com Adão e Eva, na antiguidade. Este vai ser como nosso esquema para entender e acompanhar a Bíblia. Deus faz uma aliança com Adão e Eva. Em segundo lugar, Deus faz uma aliança. Bom, o que acontece? Perdão, tenho que explicar uma coisa importante. A ver, eu puse aqui isso. Sí. No puse eso más. Ahora yo les muestro. Cada vez que Deus faz uma aliança, ele tem vários. Uma aliança está composta de vários elementos. No, primeiro, esto que está aqui. Uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é algo diferente de um contrato. Um contrato é uma troca entre duas pessoas, se faz uma promessa e se trocam propriedades. Por exemplo, eu te dou um dinheiro e você me entrega a sua casa. Eu compro a tua casa. Para isso, nós fazemos um contrato. Nesse contrato está estabelecido que eu vou pagar um dinheiro e que você vai entregar o título dessa propriedade, dessa casa, não? Agora, uma aliança é parecida a um contrato, também é um acordo entre duas pessoas, mas não se entregam propriedades, se entregam as pessoas. É mais forte que uma promessa, é um juramento. Não se entrega uma casa, um carro, se entrega a própria pessoa. Por isso que nós chamamos de aliança matrimonial. O matrimônio é uma aliança, não é um contrato, ¿no? Claro, existe um contrato também civil, não? Mas isso não é o matrimônio. O matrimônio é muito mais do que isso. É muito mais do que um contrato de uso e aluguel, não? Não, não. Se trata de uma entrega completa de nossa vida a outra pessoa, não? Então, igual assim, Deus vai fazer uma aliança com seu povo. Cada vez que ele faz uma aliança, ele estabelece, por um lado, um interlocutor. ¿Quién va a ser, en el caso de Adán y Eva, o interlocutor? Un casal, o sea, Adán y Eva, ¿no? Después Deus establece
un final, un signo, un sinal de essa aliança. No caso de Adão e Eva, o que vai ser? Vai ser o Shabat. Ou seja, Deus descansou no sétimo dia. Assim também manda a Adão e Eva, ¿no?, a descansar no sétimo dia. Trabalharás, ¿no?, todos os dias, excepto o dia de... Porque o Senhor descansou el dia do Shabat, você descansará. E toda aliança também, Deus faz umas promessas, a promessa de felicidade. O Shabat vai ser nosso signo, mas eu falei que uma aliança é uma troca. Então, Deus se promete a si mesmo, Ele vai se entregar a nós, vai nos dar a toda a felicidade e a plenitude que nós precisamos. Mas nós, que somos os que recebimos essa aliança, temos que responder a Ele também. Então, também existe uma exigência, essa é a última parte da aliança, é uma exigência, uma condição. Deus vai se entregar na condição de que eu também faça algo. No caso de Adán y Eva, olha, el interlocutor é o casal, o sinal, o signo é o Shabbat, e a condição que eles tinham que cumprir para responder a essa entrega de Deus, Deus lhes estava dando tudo, era não comer da árvore proibida, aquela árvore do centro do paraíso. Só isso. Isso é o que eles tinham que fazer. Mas o que aconteceu? Já sabemos, não? Eles vão a comer, não? Então, aí, cada vez que os seres humanos quebramos a aliança, cada vez que nós defraudamos a Deus, nos damos as costas, aí nós sofremos as consequências, não? Porque Deus retira seu favor, retira seu cuidado de nós. E aí nós temos que assumir um monte de problemas, sofrimentos, não? No caso de Adán e Eva, o mundo irá pecar depois do pecado de Adán e Eva cada vez mais. Después verá la muerte de Abel por manos de Caín. Y después, cada vez más, el punto más alto de esa corrupción va a ser después la Torre de Babel, donde Deus vio que era tanto orgullo del ser humano que le confundió a sus lenguas. Ahora los povos eran diferentes, se les brigaban unos con otros, y el mundo siguió corrompiéndose, hasta que Deus falou, ya no da más. Yo voy a destruir ahora este povo de Israel, perdón, porque Israel ainda no existe, porque esto es prehistoria judaica, ¿no? Porque es muy corrupto, porque está muy mal, ¿no? Y ahí entonces Dios manda o diluvio. Con diluvio acaba a primera alianza. Como el hombre no cumplió a su parte, Deus também permitiu, então, a vinda desse grande castigo que acabou com a humanidade. Mas Deus não defraudou, desistiu da humanidade. Ele encontrou um novo objeto, digamos, de seu amor, de seu carinho, de sua entrega, que vai ser Noé e sua família. Então, ele anuncia a Noé as coisas que vão acontecer, não? Eu vou a contar-lhes um pouquinho da história depois, então não vou detener-me agora. Vamos ver, quando veamos um pouco mais devagar, cada uma destas alianças, não? Noé vai ser o segundo, aí de novo o povo abandonará a Deus e vendrá Abraão. Aí depois de novo o povo voltará a falhar a aliança e a abandonar a Deus e vendrá Moisés. E depois Moisés também, o povo de Israel seguirá crescendo e abandonará a Deus, trairá a Deus, e então chegará Davi, não? O rei Davi. Em cada uma destas, vocês veem que primeiro Deus escolhe um casal, depois Deus escolhe uma família, depois, no caso de Abraão, escolhe uma tribo, um clã, não? Todo um clã, porque Abraão e Ismael e Agar e Sara e, enfim, toda a família. Aí a Bíblia narra de muitos servidores, era toda uma tribo. En el caso de Moisés, agora o povo de Israel, el interlocutor de la promesa de la alianza, vai ser o povo todo. Ya se convirtió Israel en un verdadero povo. Y en el caso de David, es o reino. Ahora será o reino de Israel. Hasta llegar a Jesucristo, que va a establecer ya no con un solo con el pueblo de Israel, mas con toda la humanidad, a alianza definitiva en la muerte y en el sacrificio de Cristo. Entonces, voy a repetir esto ahora, repasando por partes. Entonces, comencemos con Adán.
Esta es la primera parte del libro de la Biblia y también de la Torá, es la misma cosa. La primera alianza se cuenta del capítulo 1 al capítulo 11. Esos son los orígenes, ¿no? El orígenes en la prehistoria de Israel. En esa época están se construyendo as pirámides en Egipto. Ahí el interlocutor, como falei, era Abraham. Ahí entonces todo acabará con la Torre de Babel y con el diluvio, como yo ya expliqué. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de esta alianza, ¿no? De Dios con Abraham, con Adán y Eva. Aquí en el Génesis capítulo 2, por ejemplo, nos leemos estas palabras. Así os céus, a terra y todo o seu exército fueron acabados. Y habiendo Deus acabado no día sétimo a obra que fizera, descansó no sétimo día de toda a súa obra que tiña feito. E abençoou Deus o sétimo día e o santificou, porque nele descansou de toda a súa obra que Deus criara e fizera, ¿no? E aí então estabelecerá uma aliança com Adán e Eva. ¿Qué historias importantes nos tenemos de esta prehistoria? Aquí está la historia del pecado y la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La historia de Caín y Abel, ¿no? Que Caín mata a Abel por inveja. Seth será el otro filho que van a tener Adán y Eva. La historia del diluvio y la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel yo la coloqué aquí, mas va antes del diluvio, ¿no? Primero la torre y después el diluvio. O resumo de esta primera alianza, ¿cuál es? Deus criou o homem e o homem se rebelou contra Deus. Todo o plano da criação foi corrompido. Esta é a mensagem que, no fundo, a Bíblia tenta passar en estos primeros 11 capítulos de la Biblia o da Torá. Depois vem a segunda aliança. Aqui estamos com Noé. Então, Deus escolhe a Noé. Perdão. Esto es el capítulo 9 del libro de Génesis. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está. E olha, que está fazendo, ele fala explicitamente de uma aliança, não? Eu estabeleço minha aliança com você e com toda y con su familia, ¿no? Y con todos los seres viventes, ¿no? Él va a salvar inclusive un animal de cada especie, como sabemos, ¿no? Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas del diluvio. Ou seja, Deus promete que não enviará outro diluvio. E dice Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós. O meu arco-íris, ¿no? Tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra e a humanidade, não? Então, Deus faz uma segunda aliança, agora o destinatário é uma família, a família de Noé, o sinal é o arco-íris, não? E a condição que tem que cumprir Noé são as leis noáticas, ¿no? Eso existe. Entonces, si você va al libro de Génesis, encuentras 7 mandamentos que no coinciden con 7 mandamentos de Moisés. Algunos son iguales, otros son diferentes, mas son los mandamentos de Noé. Y olha, até hoje tem dentro de los judeos una secta judaica que sigue los mandamentos de Noé, no los de Moisés, ¿no? En fin, eso para que vea que existe, esa es la parte que Noé y su familia tienen que cumplir. Ahí entonces acaba este periodo y comienza ahora perdón, ya después de Noé, la tercera alianza, porque la primera es Adán, después viene Noé. El tercer alianza va a establecer Deus con Abraham, ¿no? Conocemos la historia de Abraham. Aí com Isaac, o filho dele, com Jacó, o neto dele, com José, o bisneto de Abraham. Aqui está Abraham. O Senhor disse a Abraham: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem,
y amaldiçoarei os que te maldiçoarem, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí por primera vez aparece en la alianza entre Deus y Abraham a promesa de una bênção que será derramada sobre toda a humanidade. O sea, por eso que tanto los judeos consideran también a Abraham o pai da fé, o la origen del pueblo de Israel, a pesar de que no es estimado, venerado, no se considera estrictamente falando un judeo. Abraham sí, Abraham es a origen. Abraham va a ser, de fato, o pai do judaísmo, por consequência também o pai do cristianismo, que nasce do judaísmo, e também do Islã. Do Islã. Lá em Abu Dhabi, estão construindo agora um santuário muito bonito, muito grande, com o dinheiro de los petrodólares, ¿no? Una cosa enorme, que son tres iglesias, una enfrente de la otra, como un triángulo, una dedicada al cristianismo, otra al islam y otra al judaísmo, que se llama A Casa Abrámica. A Casa Abrámica. Eu gostaria muito de conhecer isso algum dia, mas é muito bonito pensar que todos nós temos uma raiz comum, que é Abraão, esse homem que teve uma fé muito grande. Imagina, naquela época, viajar era muito perigoso. Não é que você tinha um passaporte e todo mundo te respeitava. Você saía de sua terra, que era a única segurança que tinha, entrava em terra alheia, em impérios e reis alheios, qualquer um te matava e ninguém perguntava nada. Então, Abraão arriscou muito indo àquela terra prometida. Qual é essa terra prometida? Israel, não? De fato, nós estaremos aí en el monte, en la esplanada de las mezquitas, que en Jerusalén. Ese es un lugar donde a tradición cristiana lembra sempre que Abraão quase que oferece en sacrificio a seu filho Isaac. Hoje, en esa pedra, encima, ese monte se llama el Monte Moriah. En esa pedra está construida una mezquita, entonces no podemos visitar, no se puede entrar, está prohibido, ninguém que no sea musulmano puede entrar. Mas ahí está la pedra donde Abraham llegó, hasta lá él llegó por mandato de Dios y tentó sacrificar a Isaac hasta que un anjo deteve ele, deteve la mão dele. Então, que histórias importantes temos nessa época? Bom, primeiro, o chamado de Abraão, muito importante. O sacrifício de Abraão, de seu filho Isaac, isto será extremamente importante, uma aprovação no que Deus faz da fé de Abraão, do amor de Abraão, e ele passará essa prova. E então, Deus fará uma aliança com Abraão e jurará por seu nome, que por el nome dele, por el nome de Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Después está la historia de Jacob y de Esaú, los filhos de Isaac, ¿no? Abraham teve só un filho que é Isaac, pero más Isaac teve dois filhos, Jacob y Esaú, y eles eran gêmeos. Só que quien nació primero era Esaú, quien nació segundo fue Jacob. Olha, aquí tenemos, después ahora voy a contar la historia de Esaú y Jacob. Y después está la historia de José. Yo acho que voy a contar brevemente estas dos historias de Jacob y de José. Mas o resumo desta terceira aliança com Abraão, de Deus com Abraão, é a resposta de Deus à nossa infidelidade foi sair ao encontro do homem, fazendo com ele uma nova aliança e conduzindo para a salvação prometida. Deus sempre responde desse jeito. Nós abandonamos Deus, nós defraudamos a Deus, Deus volta mais uma vez e faz de novo uma aliança. Se escolhe um escolhido e quer de novo realizar seu plano. Ele nunca desiste de nós. Aqui vocês veem, Ur de los Caldeos é uma cidade que está localizada aí muito perto de Bagdad, não? Hoje Bagdad, Babilônia naquela época. E esta linha vermelha mostra o caminho que fez Abraão. Olha, estamos falando por aí de 1500 quilômetros, será muita coisa. E ele vai chegar até Jerusalém, aí no Monte Moriah, que sacrifica, ou quase sacrifica a Isaac, ¿no? Entonces primero fue para Aram, aquí en el norte de Israel, eso prácticamente a Siria o Líbano, la frontera entre la Siria y el Líbano, y ahí desce para Jerusalén. Deixa eu ver.
Eh, ya viene Moisés. Entonces, bom, historia de Jacob. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez la historia de la herencia de Deus, ¿no? No coincide necesariamente con la herencia material. Quien tenía derecho a la herencia era Esaú, porque él era el filho más velho. Él nació primero. Mas Deus escolherá a Jacob. Ahí se ve, en fin, hay una historia bien longa. Básicamente, ya Esaú no estaba ni ahí con ser el filho mayor. Esaú gustaba de festa y de descansar, es responsable, todo eso, ¿no? En cuanto a Jacob, él no. Ele queria muito ser o filho primogênito. Ele queria muito trabalhar, tomar conta da casa, fazer tudo. Rebeca, a esposa de Jacó, ele vai preferir, de Isaac, perdão, vai preferir a Jacó. Mas a lei judaica era muito rígida y si Esaú nació primero, él debía heredar. Jacob va a intentar robar a herencia, ¿no? Primero intenta comprarla con un plato de lentillas, ustedes conocen esa historia seguramente. Después, ele engana seu pai, de Isaac, que está quase cego, já muito velho, e te faz passar por Esaú. Aí Esaú fica muito bravo quando sabe isso, e Jacó tem que fugir. Ele vai ficar 17 anos afastado da casa, vai sofrer muitas dificuldades. Está tudo aí no livro do Gênesis, vocês podem ver. E finalmente ele volta. E aí tem essa cena que eu coloquei aí, é uma luta, não, de Jacó com um anjo. Eso es muy interesante, es una pasaje bíblica un poco enigmática. Él tiene un sueño y en ese sueño él briga con un ángel y está lutando con él y el ángel fala para Jacob, me deja ir, me deja ir. Y Jacob responde, yo no te dejaré ir hasta que você no me abençoe. Olha, dar la benção en la tradición judaica significaba transmitir la herencia. Fue esto o que Jacob robó de Isaac às costas de Esaú, e pelo qual teve que fugir longe de sua casa e ficar 17 anos afastado, não? E ainda depois de tudo isso, ele queria a bênção, ou seja, ele vivia frustrado porque não era o irmão mais velho, tinha um sério problema de identidade, não? Então o anjo fala para Jacó, como você se chama? E Jacó responde, eu sou Jacó, não tem jeito, eu sou Jacó. Então Jacob, el ángel dice así, ahora sí. Cuando él aceptó quién él era realmente, yo no soy Saúl, yo no soy el hermano más bello, yo no soy el primogénito, yo soy Jacob, soy el segundo. Cuando él acepta eso, entonces Dios le da la bendición y él va a ser el heredero espiritual. El material ya Saúl tenía sido, mas ahora él va a ser el heredero espiritual de Dios. Y el ángel fala para Jacob, porque eso diceste, porque te llamaste Jacob, agora não se llamará mais Jacob, teu nome será Israel. E então ele assume um novo nome, que vai ser o nome do povo de Israel. E esse nome, Jacob, nós dizemos sempre que os antigos se referem ao Deus judaico, se referem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. El Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Você encontra essa expressão em muitas partes da Bíblia. Mas se você pensa, isso tem algo estranho. É Deus de Abraão, sim, de Isaac, seu filho, e de Jacó, não de Saúl. Deveria ser Saúl, mas ele passa a história como o verdadeiro descendente espiritual de Isaac. E por isso Deus se chamará o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, isso já, vocês veem como Deus vai preparando, pouco a pouco, o povo de Israel para assumir uma missão espiritual. O reino dele vai ser um reino espiritual e ele vai ter que educar. Por isso que toda a história da salvação é assim, porque Deus faz as coisas desse jeito. Ele pega o povo, vai formando um povo, vai formando sua consciência, vai formando sua cultura, vai formando a sua percepção do mundo e de Deus, etc. Bom, para ser a história mais breve, aí Jacó terá 12 filhos, 11 filhos, 11 filhos. O caçula de todos se vai chamar José. E José, que era como caçula, era também preferido de seu pai. Os irmãos vendem ele a unos egipcios
por inveja também, lo vendem e mentem para o pai, dizendo que que José tinha sido morto, não? Então, José vai para Egipto como escravo. Aí vão acontecer muitas coisas. Coitado, José tem que passar muitas dificuldades. Ele acaba como escravo, não? Mas José tem uma personalidade muito impressionante, muito forte. Ele nunca se abala, ele nunca se victimiza. Ele sempre confia em Deus. Ele vai ser o melhor escravo de seu dono, Putifar. Depois será traído pela mulher de Putifar e ele é jogado na prisão. E mesmo assim, ele não se abala, ele vai ser o melhor prisioneiro. Aí, enfim, acontecem muitas coisas. Al final, adivinha uns sonhos do faraó. Aí vocês podem ver, aí está, não, perdão, essa imagem é outra coisa, mas o faraó lo constitui agora segundo no reino. Ele se convierte en mano direita do faraó para administrar todo o imperio. Y en ese momento, Israel pasa una grande seca, una grande carestía, una grande seca. No tiene alimento, no tiene agua, no tiene nada. Y entonces, o seu pai, ¿no? Jacó, manda a todos los otros irmãos, los 10 que ficaron, mas ele fica con ele tem mais un filho, Benjamín, va a ser el duodécimo, ¿no? Son 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, de Isán. Ele manda a los 10 irmãos mais velhos, ¿no? A Egipto para buscar alimento, para buscar comprar provisões, ¿no? Y ahí los irmãos se encontran con José. José agora administrador de todo o império. Bom, a história é muito bonita, recomendo muito ler. Al final, José se revela a seus irmãos, los perdoa y les faz trazer toda a família, Jacob, Benjamín y toda a família, ven a morar a Egipto en esa época de grande seca y de grande escasez. Entonces, ese es un motivo por el cual el pueblo de Israel, después de que Abraham con Isaac, con Jacob se establecieron en la tierra prometida, ellos migran para Israel, para Egipto, por causa de la seca y porque José ya era el segundo, a mano derecha del faraón, entonces tenían todas las comodidades, toda la protección de José. Entonces, ahí ellos van a ficar muitos anos, 400, não sei, não tantos anos, mas muito tempo. Até que llega, obviamente, con ese tiempo que les fica en Egipto, también el pueblo de Israel se perde. Él está sufriendo mucho por causa de la opresión de los egipcios, mas também o povo de Israel tinha se afastado da lei de Deus, não? Então, Deus escolhe novamente um outro personagem muito importante para fazer uma aliança com ele. Esta vez é Moisés, ¿no? Então, aí está Moisés. Moisés, la vida de Moisés tiene básicamente tres partes, ¿no? La vida de Moisés, primero, saben la historia, ¿no? Él es filho de un judeo, de una judía, mas ela lo coloca en un cesto, la filha do faraó resgata a Moisés, ¿no? Y él es formado y criado dentro del palacio como un filho da filha do faraó. Entonces, va a tener una boa educación Moisés. Mas, en un cierto momento, ese es el primer periodo de la vida de él. Creció como filho do faraón, ¿no? Ahí él, porque es judeo, él sabe que es judío, ahí él ve un egipcio maltratando a un judeo y él mata a ese egipcio y entonces él tiene que fugir de Egipto, ¿no? Y entonces van a ver o segundo periodo de él, de la vida de Moisés, en que Moisés ahora no es ninguém. Ninguém, literalmente. Antes era o filho do faraó, agora é ninguém. Ele vai ter que cuidar ovelhas. Está em terra estrangeira. Ninguém conhece ele. Moisés tem que cuidar ovelhas e tem que ser o mais humilde de todos para poder sobreviver. É um período de esvaziamento de Moisés, não? Até que um dia aparece Deus para Moisés, nessa sarça que vocês veem aí ardendo, y lo llama. Lo llama porque él va a establecer una nueva alianza ahora con Moisés, ¿no? Esto va a ser muy importante. De todos los patriarcas, yo acho que o más importante es Moisés. Aquí comienza el tercer periodo de la vida de Moisés, en que Moisés ya no es filho de faraón, ya también no es ninguém. Agora Moisés es o hombre de Deus. Ele é o enviado de Deus.
Agora não está fazendo sua vontade, ele está fazendo a vontade de Deus, não? Aí vemos a sarça ardente, momento do chamado de Moisés, depois da saída de Egito, não? Quando Moisés vai a falar com Faraó e tira o povo de Israel, não? De Egito, e as pragas, e o mar vermelho que se abre no meio, e toda essa história, não? Depois temos Moisés guiando o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Ahí lo vemos recibiendo las tabuas de la ley, ¿no? Bajando ellas directamente da nube, como alguien faló correctamente. Y ahí la última pasaje es cuando ya Moisés recibe de Dios a visión de como devia ser o templo, não o templo, mas sim a tenda do encontro. Deus e Moisés se tornam muito próximos. Deus e Moisés le vai dar, Deus a Moisés, não só uma aliança, mas todo um ritual, toda uma liturgia. Com Moisés, praticamente se constitui a tradição judaica que nós conhecemos até hoje. Con Moisés se codifica a ley, con Moisés se establecen los ritos, se crean las tradiciones, se crea la jerarquía. O sea, el pueblo de Israel, durante esos 40 años peregrinando con Moisés, él se convierte realmente en una nación con todas las tradiciones judaicas que nos conocemos y que vamos a verla en Israel, ¿no? Ahí vemos entonces en esa imagen un sacerdote Moisés, Deus, una de las cosas que dirá a Moisés es que él debe ordenar, digamos, formar una casta sacerdotal, un grupo de sacerdotes, ¿no? Ahí está un sacerdote de esos con sus paramentos. Atrás vemos a Arca de Alianza, era lo más sagrado que tenían los judeos, ¿no? Los judíos, y esa Arca de Alianza contenía las cosas que representaban a Deus, las más sagradas. Estaba a vara de Aarón, que tenía florecido, estaba o maná, ¿no? Que caía do céu como un pan que Deus enviaba, ¿no? Estaba as arcas, as tábuas da lei, ¿no? En fin, el arca de alianza era o símbolo da presença de Deus en meio de seu povo. Resumo desta historia. O homem, de novo, se rebela contra Deus, mas de novo e lo abandona. Mas o resultado é a escravidão em Egito. O sea, esto es antes de Moisés. O povo de Israel abandona a Deus e acaba sendo escravo de los egipcios. Mas aí Deus não abandona a Israel, escolhe a Moisés e lo manda de novo para resgatarlo e convertirlos em uma grande nação e levá-los de volta, agora sim, para a sua terra prometida. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, él va a llegar o Monte Nebo, el monte que es una de esas cordilleras que vimos ahí en Israel. Él va a ver en la tierra prometida, mas él no va a entrar, ¿no? Él solo llegó até a porta, até o limiar, ¿no? Ahora vemos esa alianza, ¿no? En el libro del Éxodo, capítulo 19. Agora, pois, fala Deus, sed diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vocês serão meu povo peculiar, único, escolhido. Que coisa incrível, não? E vós me sereis um reino sacerdotal. E o povo, olha o que significa, sereis um povo sacerdotal, um reino sacerdotal. Ou seja, esse povo de Israel é um povo que intercede por Deus pela humanidade. Não? Eles não entendem ainda isso, eles vão entender depois com Cristo, mas já Deus coloca isso no Antigo Testamento, não? Sereis um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É quando Deus faz a aliança, então, entregando as tábuas da lei com Moisés. Aí vocês ven, estamos en Egipto, ¿no? Estamos en el Cairo. Moisés tira al pueblo de Israel, ¿no? Después de la muerte de los primogénitos, ¿no? Que el faraón prácticamente lo expulsó, ¿no? Ahí ellos caminan, ¿no? Hasta aquí. Ahí ven los egipcios persiguiendo, ellos cruzan el Mar Vermelho, los egipcios afogan, ¿no? Ellos van a seguir después siempre por la margen, ¿no? Al interior aquí no tienen nada de agua, ¿no? Entonces, ellos van siempre aquí por la margen, ¿no? Hasta el monte Sinaí, que está aquí embaixo. En ese monte Sinaí, Moisés va a recibir las tablas de la ley, ¿no? Dios manda llamar a Moisés, subir al monte Sinaí.
O povo espera. Aí depois después de recibir las tablas de ley, ellos voltan otra vez aquí, van por este lugar, pasan por Aram y llegan, olha, ellos llegan prácticamente a la tierra prometida. Está muy perto, aquí está la tierra prometida y ellos llegan hasta aquí. Mas ahí ellos cometen un grave pecado, una historia del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos desconfían de Dios, porque Dios tenía dicho que tenían que, estaban con sede, ¿no? Pensaban que ya no aguantarían más, etcétera. E Deus fala para Moisés: olha, vai e bate na rocha, e eu vou fazer sair água dessa rocha. Mas eles não confiaram em Deus, ficaram batendo na rocha, era um só golpe, e eles ficaram batendo. Enfim, eles não acreditaram em Deus, eles se queixaram de Deus, então Deus los castigou. Esta é a explicação que o próprio Éxodo dá, ¿no? A todo isso. Mas o fato foi que não entraram na Terra Prometida, eles voltaram ao deserto e vão fazer todo este caminho por muitos anos mais até chegar aqui, al Monte Nebo. Aqui foi onde Moisés morre, e aí então o continuador de la liderança de Moisés vai ser Josué. Então Josué pega o povo de Israel e cruza o Jordão. Ahí ellos finalmente llegan a Tierra Prometida y comienzan las campañas de conquista, porque la Tierra Prometida no estaba vacía, estaba llena de reinos y de otros povos, etcétera. Y va a ser toda una historia muy longa, conquistar cada una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces, así llegamos al final de la historia de Moisés, con su muerte, y con Josué ven un periodo que conocemos como los jueces. Son un monte de jueces, si yo no lembro mal, son 17 jueces que van a, ellos no son reyes, ellos son jueces, o sea, están puestos ahí apenas para julgar, para administrar justicia dentro de Israel. Porque Israel es un pueblo muy curioso, muy especial. Ellos no tienen rey, como los otros pueblos tienen. Ellos son el rey de Israel es Dios, ¿no? Y Dios fala ao seu povo através dos profetas. Então, é muito curioso. Eles aprendem a confiar em um Deus e em um rei que eles não veem. Isso também é parte da pedagogia divina. Ensinar eles a desprezar os deuses materiais, feitos de madeira, de bronze, de ouro, e a confiar em um Deus invisível que guia os passos deles. Quando estava Moisés, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Mas agora, depois de Moisés, são os juízes, são os profetas que interpretam a palavra de Deus. Deus quer que eles aprendam a confiar em Ele. Aí temos algunos de los juízes, ¿no? A primera campaña con Josué ainda, la destrucción de Jericó, caen los muros de Jericó, después de que dan 7 vueltas tocando trompetas, no sé si lembran esa historia, ¿no? Otro juiz va a ser Sansón, el famoso Sansón, súper fuerte, ¿no? Él era o juiz de Israel también. Después está la historia de Ruth y Boaz, una historia muy bonita también. Ahí, a raíz de esta fidelidade dessa mulher, Ruth, que é uma mulher muito humilde, ela não é judia, ela é estrangeira, porém é tão humilde, ama tanto e temente de Deus, que Deus vai escolher ela para ser a mãe del futuro, não rei David, mas de Jessé, que vai ser o pai de David, não? Então ela é a avó, não, del rei David. Y entonces, bom, en esa época, al final, ya el pueblo de Israel se cansa de jueces, ellos quieren un rey. Igual que los otros pueblos, todos los pueblos tienen reyes que lideran sus ejércitos. ¿Por qué no podemos tener un rey, un ejército que proteja a la gente? Era como una ofensa casi para Dios, ¿no? Mas Dios va a acceder y convertirá Israel en un reino y le dará primero el rey Saúl y después el rey David, ¿no? Y de ahí muchos otros reyes, ¿no? Resumo desse período: Deus cumpre a promessa da terra prometida e se constitui seu rei. Primeiro, Deus é o rei, não? O homem, porém, prefere um rei humano que Deus. Aqui vocês veem, neste mapa, la conquista, lo que llaman las campañas del sur, ¿no? Todas las conquistas de Jericó, aquí está Jericó, y después todas las otras povos y batallas contra diversos reyes, ¿no? Todo esto está contado en los libros antiguos del Antiguo Testamento, ¿no? Todos, y también la Torá, están contados todas esas batallas, ¿no?
Ahí después se les van para el norte y conquistan las campañas del norte, ¿no? Y conquista también la tierra prometida en el mar de Galilea y todo el norte de Israel que está aquí, ¿no? Entonces finalmente terminan conquistando todos los reinos de la tierra prometida y ellos distribuyen, ahora sí, la tierra prometida entre los 12 tribus de Israel, que son 12 tribus descendentes de los 12 filios de Jacob. Eso está todo en el libro de los números, ¿no? Aquí en este mapa no se entende bien, mas pelas cores vocês pueden ver a distribución das terras, ¿no? Estos son los 12 filios de Jacob: Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Benjamín, Leví y José. Y cada tribu de esta recibirá un lugar, todos menos Leví. La tierra va a ser dividida en 11 partes y Leví no va a recibir nada porque a tribu de Leví va a morar en Jerusalén y va a dedicarse a atender el templo. Y las otras tribus van a dar el 10% de su colecta para la tribu de Leví y así les van a poder vivir. Aquí nace Odísimo, ¿no? Ahí Odísimo. Entonces, ese fue lo que Dios faló, ¿no? Para Josué, cómo tenía que ser organizado el reino de Israel. Ahí entonces, al final de este periodo, nombran primero Saúl y después David y después Salomón. Ahí comienza la monarquía. Cuando muere, no, perdón, aquí con David va a ser a quinta alianza. Con David va a hacer la quinta alianza. Después de David, más una vez, el pueblo de Israel se dividirá. No después de David, después de Salomón. El filho de David, Salomón, será el rey, mas los filhos de Salomón brigarán entre ellos y dividirán el reino del norte del reino del sur. Lembran aquí? Entonces, aquí van a ficar apenas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y todo el resto de las otras 8 o 9 tribus van a ficar en el reino del norte, con Roboam. Roboam se llamaba filho de Salomón. Y aquí en Jerusalén, en Judá y en Benjamín, va a ficar Jeroboam, que es el otro filho de Salomón. Ellos dos brigan entre ellos, ¿no? Entonces, esa división permanecerá por muchas décadas, por muchos séculos inclusive, hasta que llegan los babilonios y destruyen todo y mandan los judeos exiliados para longe de Israel. Ahí acaba Israel prácticamente con los asirios, ¿no? Como conté. A quinta alianza, entonces, es al inicio de este periodo, con David, el rey David. Saben, David venció a Goliat, se torna famoso, ¿no? A raíz de eso, el rey le da como cargo principal a David ser el general de los ejércitos de Israel. Entonces, David va a hacer unas campañas militares muy bien sucedidas. Entonces, se va a convertir en un grande líder. ¿Qué sucederá después a Saúl, ¿no? Este es el momento en que Dios hace alianza ahora con el rey David. Así dice el Señor de los ejércitos, ¿no? Esto está en el segundo libro de Samuel. Eu te tomé da malhada de detrás das ovelhas, porque eso, David era un cuidador, un pastor de ovelhas, ¿no? Para que fosses soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Y fui contigo para donde quer que fostes y destruí a los teus inimigos diante de ti. Ya conté que él fue general do ejército y en todas partes tenía suceso, ¿no? Y fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, é a aliança agora entre Deus e Davi. Olha que ele está prometendo que quem será essa aliança, que vai ser rei e vai perdurar para sempre, vai ser seu filho Salomão. De fato, Salomão vai ser o que construye a aliança. Então, voltemos rapidamente a las alianzas para recapitular las 5 alianzas de Deus. Aquí fica bien claro, ¿no? Primero Adán y Eva, un casal, o sinal, o Shabbat, ¿no?
y la condición era no comer del árbol prohibido. Olha como la pedagogía divina comienza con cosas muy simples, ¿no? Lo más básico. Ahí después de la destrucción del mundo entero por el diluvio, faz alianza con Noé. Ahora faz con una familia. Faz un arco iris, el sinal, ¿no? Y le pide obediencia a la ley noática. Después faz alianza con Abraham. Ahora se trata de una tribu. Ao final de la alianza con Abraham va a ser la circuncisión, ¿no? Deus falará así, este será el sinal, y deberán circuncidar todos los filhos varones, ¿no? Este será el sinal de que pertenecen a mi pueblo, que pertenecen a meus súbditos, ¿no? Y la condición era efectivamente circuncidar a todos los filhos varones, ¿no? Até hoje, eles fazem isso. Depois faz aliança com Moisés, não? Agora, o destinatário dessa aliança é todo o povo de Israel, não? O sinal dessa aliança vai ser a Páscoa, o cordeiro que eles têm que matar toda a Páscoa. Deus les manda comer la noite anterior a la morte de los primogénitos, y cuando el faraón va a expulsar definitivamente a los judeos, les manda comer un cordeiro que tenían que acabarlo esa misma noche, tenían que comer de pie, todas las cosas prontas y preparadas para salir de viaje, etcétera, ¿no? Todo ese acontecimiento se convierte después en un ritual, en una sella que debían celebrar los judeos todos los años. Era una sella, ¿no? Por eso que Jesús celebró a última sella. Era la tradición de la sella pascal. Y esa sella no era simplemente una comida, era un ritual. O sea, ellas debían leer unos salmos, ahí comer unas cosas, unas herbas, ¿no? Ahí después debían proclamar la palabra, ahí después bebían un cálice, o primero cálice. Después entonces empezaba el segundo momento, la cena, y ahí bebían otro cálice, comían otras comidas, etcétera. Insisto, no es apenas una cena, es un verdadero ritual. Ese ritual, llamado Pascua, eh, no, en hebreo es paz, no sé cómo se fala, pasha, pasha creo que se dice, ¿no? Y la condición que debían cumplir los judeos es a ley, cumplir a ley mosaica, ¿no? Que son los 10 mandamientos y una serie de otras prescripciones, ¿no? Que Dios también dio a Moisés. Y finalmente, alianza con David, el rey David. Ahora la alianza es con todo el reino de Israel, ya no es un pueblo solo, es un pueblo muy grande, con David, con Salomón, el reino de Israel alcanzará su máxima expresión y su máxima riqueza y fama, ¿no? O templo va a ser o sinal de esa alianza. Por eso que Deus fala para David, teu filho construirá para mí una casa. Esa casa será o sinal de nuestra alianza. Y ellos debían cumplir una condición que era todo año celebrar la Pascua e ir al templo de Israel a ofrecer sacrificio. Por eso todos los judeos suben a Jerusalén todos los años a ofrecer sacrificios en el templo y a comer la Pascua en Jerusalén. Así también Jesús fez, ¿no? Muito bom. Aí Jesus Cristo chega, estabelece então a sexta e última aliança. Então, estamos aqui, exílio, Davi, ¿no? Aquí vemos algunas de las historias de este periodo, la lucha, ¿no? Entre David y Goliat, ¿no? Alianza, ¿no? De Deus con David, que le promete que su hijo construirá, ¿no? A arca da alianza es colocada en el templo de Jerusalén, ¿no? Ahí está una maquete del primer templo construido por David, ¿no? Como Deus le tenía mandado, Deus le dio todas las instrucciones que tenía que hacer, ¿no? Resumo de este periodo, después de sofrer con rey Saúl, porque el primer rey va a ser Saúl, mas va a ser un hombre prácticamente paranoico, y Israel va a sofrer o fato de ter desprezado a Deus y ter pedido un rey humano. Mas después Deus se arrepende, ¿no? Y escoge a David y les manda a David como rey. Entonces Deus envía un rey, un segundo rey, y segundo o seu corazón. Deus renova de novo a aliança e se constitui o Deus em meio do povo. Otras historias, Roboam y Jeroboam, ya conté, ellos se dividieron entre ellos, brigaron. Jezabel lucha contra Israel. Jezabel va a ser la esposa de un rey judeo que se llama Ahaz,
¿no? Mas esa mujer no era judaica, era siria, de alguna religión por ahí, ¿no? Y ella va a hacer muito mal. Ela vai trazer muitas maldições sobre o povo de Israel, até que finalmente ela será morta. Ahí después viene el periodo de los profetas. Esto es muy importante. Los profetas comienzan a hablar, comienzan a hacer muchas cosas. No solo las palabras, los profetas, también las acciones. Yo coloqué ahí, Oseas casa con una prostituta. Esto está en la Biblia. Ahí es verdad. Deus manda a Oséias casar com uma mulher que era tida como prostituta. E depois disse assim: agora fala a meu povo, é isto que vocês fizeram comigo. Me deixaram e casaram com uma prostituta. Bom, isso para que vean como Deus estava muito bravo com Israel, porque Israel tinha realmente abandonado eh, a Deus, tinha seguido os deuses de Jezabel, não? Que era o rei, o deus Baal, não? Era um deus oriental, então Deus fica muito bravo com isso e anuncia a destruição de Jerusalém. São vários profetas, Jeremias tocou viver inclusive a destruição, Isaías y los primeros profetas también, hasta que finalmente llegan los babilonios en la última foto de la derecha, y ahí él les destruye Jerusalén, y ahí vemos esa fila de gente que un cuadro muy antiguo, muy famoso, donde se representa o exilio de Israel, ¿no? Están todos los judeos caminando ahora camino a Babilonia y a diversos lugares del reino. Aquí está el reino del norte con el reino del sur, la división entre Roboam y Jeroboam, ¿no? El amarelo y el verde aquí en baixo. Y después, entonces, falta un periodo muy breve, que es un periodo post-exílico. Cuando los Medas, lembra, ¿no? Este imperio de Darío, quien conquista a los babilonios, los persas, conquistan todo eso ahí, él deja a los judeos voltar para Jerusalén. Entonces, va a tener ahí un periodo de 400 años, de más o menos tranquilidad, excepto el periodo en que entra Alexandre Magno. Cuando Alexandre Magno conquista a Israel, él quiere impor a cultura griega y los judeos se resisten. Eso todo es contado en dos libros de la Biblia que se llaman Macabeos, Macabeos 1 y Macabeos 2, ¿no? Y en la lucha de los judeos fieles para resistir a la inculturación griega, ¿no? Que fruto de la conquista de Alexandre Magno. Entonces, primero viene Esdras y Nehemías, que es la reconstrucción de Jerusalén. Después viene Macabeos, la conquista de Alejandro y la lucha de los judeos por ser fieles a su tradición. Y finalmente llega Jesús, ¿no? En el año 0. Entonces, ahí tenemos los últimos acontecimientos, ¿no? Esdras es el sacerdote, junto con Nehemías, que es un importante gobernador babilónico. Él estaba en Ur, no en Ur, estaba prácticamente en Babilonia, ¿no? Mas él era a mano derecha del emperador. Cuando Darío es emperador, Nehemías, que es un judeo, más completamente nacido nacido en Siria, y por tanto de cultura oriental, etcétera, él es de confianza del rey, ¿no? Más él siendo judeo, siendo de origen judeo, ainda tiene una gran estima por su cultura, su pueblo y su ciudad. Y él va a conseguir autorización del rey para voltar y reconstruir la ciudad. Nehemías va a ser muy importante. Yo tengo un curso, todo un curso completo sobre Nehemías que se llama Líderes Segundo o Corazón de Deus. Ahí está en la plataforma del instituto. Es muy bonito la historia de Nehemías y todo lo que él nos enseña, ¿no? Es la reconstrucción de Jerusalén. Después está ahí Epifanio. Epifanio es un rey griego, ¿no? Que lucha contra los judeos, que quiere impor. Él establece esa estatua que ustedes pueden ver ahí en el templo de Jerusalén, lo que es una grande profanación para los judeos, ¿no? En fin, toda esa lucha, pocos años antes de Cristo, unos 300 años antes de Cristo, hasta que finalmente Jesús llega. Va a haber un silencio de los profetas desde el año 400 antes de Cristo, desde la vuelta de los judeos a Jerusalén hasta la vida de Jesús. Ya no tienen más profetas. Hay un grande silencio de profetas hasta Joan Batista. Joan Batista quiebra ese silencio y sale por Israel anunciando que el Mesías está por llegar. Entonces, imagínense
la sensação, o sea, a revolução que isso causou, não? Todo mundo seguiu a João Batista porque levavam 400 anos sem profetas. Então, quando tudo parecia perdido, aqui está o resumo, não? Deus se lembra mais uma vez de Israel e faz ressurgir Jerusalém de las cinzas, não? Através de Esdras e Neemias. Mas, depois com a conquista de Alexandre Magno, de novo, o povo de Israel, eu falei que lutaram, mas sim, mas quem lutou foi uma minoria. A grande maioria se inculturou grego e, enfim, e não foram fiéis a Deus, não? E chegará Jesus Cristo finalmente com a sexta aliança. Se você pensa agora nas palavras de Jesus, não? Ele diz assim: tomando o cálice, nos conta o evangelista Mateus, ¿no? Y dando gracias, deu-lhe dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue. Sempre a aliança, desde Abraão, se faz com um sacrifício de um cordeiro, de um animal, não? E Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramada por muitos para a remissão dos pecados, não? Então, agora é Jesus que vai fazer essa aliança definitiva, não só com o povo de Israel, mas com a humanidade inteira. Então, esse é o resumo da história antiga de Israel, não? O que dá para contar em uma hora. Faltam muitas histórias da Bíblia, mas, enfim, eu les convido a que conheçam essas histórias. Aí tem o livro, o curso que eu gravei de Neemias, é muito bonito, aí está tudo contado, mas depois está a própria Bíblia. Vocês podem ir e ler as histórias, escolher um personagem. Por exemplo, sobre Davi, que es el primer libro de Samuel, primer y segundo libro de Samuel, y el primer y segundo libro de los reyes. Son 4 libros, son 36 capítulos que contan la historia de David, ¿no? O resumo, então, e assim como ele, podíamos falar Moisés, podíamos falar Abraão. É bom pegar personagens e estudar, ir conhecendo cada vez mais a história de Israel, porque também é a nossa história. É a história da salvação, é a história da pedagogia de Deus que prepara o ser humano, a humanidade, para receber o seu filho e poder, então, redimir-lo. O resumo é: Deus criou o homem e o homem se rebelou contra Deus. Todo o plano da criação fica corrompido. A resposta de Deus foi sair ao encontro do homem, fazendo com ele uma aliança de amor e fazendo uma promessa de salvação. Mas o homem não cumpre a aliança e abandona a Deus. O resultado é a escravidão em Egito. Mas Deus, de novo, sai ao encontro do homem. Deus cumpre a promessa da terra prometida e se constitui seu rei e senhor. O homem, porém, prefere um rei humano a Deus. Depois de sofrer com Saúl, com o rei Saúl, Deus envia um rei segundo seu coração, o rei Davi. Deus renova a aliança e estabelece sua morada em Jerusalém. Agora, Deus tem um lugar fixo, a sua morada, a sua casa. Para os judeus, esse é o lugar mais santo, porque Deus habita no templo de Jerusalém. Ainda hoje é um lugar santo, ¿no? Porque Deus foi o lugar escolhido por Deus. Novamente o povo abandona a Deus, se divide e sofre as consequências de sua infidelidade com o exílio babilônico. Quando tudo parecia perdido, então Deus se lembra de Israel, faz ressurgir Jerusalém e finalmente envia os profetas, os últimos profetas, anunciando a chegada do Messias, ¿no? O último de todos será João Batista. Conclusão de tudo isto, conclusão da Bíblia é esta: Deus é fiel. Deus é fiel. Quando vamos à Terra Santa, portanto, nós vamos a ver esta história, ¿no? A história de Israel, que é a história del plano de salvação de Deus. E isso é muito belo e é muito inspirador. Então vamos a visitar muitos destes lugares, cada pedra de Israel tem uma história. En tal lugar aconteció esta, aquí fue la batalla de David contra Goliás, aquí fue la batalla no sé qué. Todo esto se vive en un pedazo de tierra muy pequeño. Todo aconteció lá. Por eso que es tanta historia y es tanta cosa, que por eso que hacemos esas aulas para ir un poco más preparados y es más fácil ya con un background entender muchas cosas que veremos después durante la peregrinación. Muito bom. Então, se hay alguna pregunta, alguna dúvida,
Ya podemos ir encerrando la grabación también.